Hay un instante en la historia que nunca vimos, pero que definió todo lo que somos. Un amanecer perdido en el tiempo. Cuando un grupo de primates caminó erguidos por primera vez, sin saber que ese simple gesto desencadenaría el surgimiento de la especie más compleja, creativa y contradictoria que jamás haya existido, el Homo sapiens. Este es el relato de nuestra vida como especie. No de un individuo, sino de todos nosotros. Durante la mayor parte de nuestra existencia, los humanos no fuimos únicos. Éramos solo una de varias especies del género Homo. Mientras en África vivían los Homo habilis, en Eurasia caminaban los Homo erectus, en Europa sobrevivían los robustos neandertales y en islas remotas surgían versiones diminutas como el enigmático Homo floresiensis. Éramos solo una rama más en un árbol gigantesco. Hace unos 300.000 años, en algún lugar del África Oriental, una nueva variación surgió. Tenía un cráneo más redondeado, herramientas más refinadas y una forma peculiar de mirar el mundo. Había nacido el Homo sapiens, aunque todavía no lo sabía. Pero algo nos diferenciaba. Algo que ninguna otra especie de homínidos había desarrollado con ese nivel de precisión, la imaginación. Los sapiens no tenían los músculos más fuertes ni los cuerpos más grandes. Lo que tenían era un cerebro excepcionalmente adaptado para crear símbolos, inventar historias, organizar grupos grandes, planificar a largo plazo, transmitir conocimiento de generación en generación. Esa combinación detonó lo que los científicos llaman el gran salto cognitivo. Por primera vez en la historia, una especie podía imaginar lo que aún no existía, una herramienta mejor, una estrategia de caza, un refugio más seguro o un enemigo invisible. La imaginación permitió la cooperación masiva. Y la cooperación masiva permitió algo que cambió el mundo, las culturas humanas. Durante miles de años, los sapiens vivieron en África. Pero la curiosidad fue más fuerte que la comodidad. Cerca del año 70.000 AC, pequeños grupos salieron a explorar más allá del continente. Nadie los esperaba. No sabían lo que había al otro lado. Solo se movían, impulsados por algo profundamente humano, la necesidad de conocer. Cruzaron desiertos, selvas, montañas y valles congelados. Llegaron a Medio Oriente, Europa y Asia. Navegaron hacia Australia. Más tarde, cruzaron puentes de hielo para alcanzar América, convirtiéndose en la primera especie en poblar todo el planeta. Dondequiera que llegaban, dejaban una huella, pinturas rupestres, herramientas de piedra, restos de fuego, tumbas primitivas que demostraban algo sorprendente. Por primera vez en la Tierra, una especie reflexionaba sobre la muerte. El Homo sapiens no estuvo solo en su expansión. En Europa se encontró con los neandertales, una especie resistente, adaptada al frío y con cerebros incluso más grandes que los nuestros. Pero el enfrentamiento no fue una guerra abierta. Los estudios actuales indican que hubo hibridación, intercambio cultural y también competencia. Al final, los neandertales desaparecieron, pero parte de ellos vive en muchos humanos de hoy. Entre un 1% y un 4% de nuestro ADN proviene de ellos. En Asia, los sapiens cruzaron con los misteriosos denisovanos, dejando herencia genética especialmente fuerte en poblaciones de Oceanía. Éramos una humanidad mezclándose con otras humanidades. Hasta que solo una quedó. Por cientos de miles de años, los humanos vivían como cazadores-recolectores, moviéndose al ritmo de las estaciones. Pero hace unos 12.000 años, algo extraordinario ocurrió, aprendimos a domesticar plantas y animales. Había comenzado la revolución agrícola. Este cambio alteró todo, dejamos de seguir la comida, ahora la comida nos seguía a nosotros. Surgieron aldeas, nacieron las primeras ciudades, aparecieron jerarquías, clases sociales, religiones organizadas y sistemas de escritura. La agricultura aumentó la población, pero también trajo nuevas enfermedades, conflictos y desigualdad. La vida no se volvió más fácil, solo cambió. Sin embargo, ese cambio abrió el camino para algo que transformaría por completo la Tierra, la civilización.
Con el tiempo, la creatividad humana desató una cadena de innovaciones imparables: la rueda, el metal, la navegación, el comercio, la astronomía, la medicina, la filosofía, la ciencia, la industria, la informática, la inteligencia artificial. Cada invento aceleró al siguiente. Cada descubrimiento abrió puertas que nunca volvieron a cerrarse. Lo que empezó con herramientas de piedra terminó con máquinas que pueden aprender. El Homo sapiens se convirtió en la especie más influyente del planeta hasta tal punto que ya no solo sobrevivía a la naturaleza, ahora la moldeaba. Creamos ríos artificiales. Alteramos ecosistemas enteros. Domesticamos animales. Transformamos el clima. Y ahora, incluso, diseñamos nuevas formas de inteligencia. La historia del Homo sapiens no es solo un relato de progreso. Es también un camino lleno de contradicciones profundas. Hemos creado obras maestras y armas capaces de destruirlo todo. Hemos construido ciudades y devastado selvas enteras. Hemos curado enfermedades mortales y también generado nuevas amenazas. Somos la única especie que puede imaginar el futuro, pero también la única que puede ponerlo en riesgo. Esa dualidad es lo que nos hace humanos. Si la historia completa del Homo sapiens fuera un video de 2 horas, la agricultura ocuparía los últimos 6 minutos. La era industrial, solo los últimos 30 segundos. La era digital, apenas un parpadeo. Casi toda nuestra existencia ocurrió antes de la escritura, antes de las ciudades, antes de cualquier dato que podamos registrar. Somos una especie antigua viviendo con tecnologías nuevas. Por eso seguimos reaccionando emocionalmente como cazadores-recolectores, pero ahora rodeados de pantallas, autos, algoritmos y redes globales. Una mente ancestral en un mundo moderno. Por primera vez en la historia, el Homo sapiens se enfrenta a un desafío que no viene de otra especie, ni del clima, ni de la escasez. Viene de nosotros mismos. Hemos creado armas que pueden borrar naciones, máquinas que pueden tomar decisiones, sistemas que pueden alterar la mente humana y tecnologías que pueden modificar la vida desde su código genético. La pregunta ya no es solo, ¿de dónde venimos? La pregunta ahora es, ¿hacia dónde iremos? ¿Seguiremos evolucionando biológicamente? ¿O nuestra evolución será tecnológica? ¿Nos fusionaremos con las máquinas? ¿O surgirá una especie diferente a partir de nosotros? Lo único seguro es que estamos entrando a una etapa en la que la imaginación, ese poder que nos hizo únicos, vuelve a ser protagonista. Cuando miras al cielo nocturno, cuando escuchas música, cuando amas, cuando temes, cuando creas, estás repitiendo patrones que vienen de miles de generaciones antes de ti. Cada pensamiento que tienes es la continuación de una historia que comenzó hace 300.000 años. Una historia escrita por millones de personas antes de que tú nacieras y que ahora tú sigues escribiendo. El Homo sapiens no es solo una especie. Es una aventura. La aventura de sobrevivir, de aprender, de soñar, de imaginar y de transformar. Y lo más importante, la historia aún no termina. Y tú eres parte de ella.